pueden tener diferentes tipos de datos, las variables. Cada variable debería guardar un solo tipo de dato. Acá, de nuevo, para los que sepan programar, saben que eso no siempre es así, sobre todo en el caso de JavaScript, por ejemplo. Pero las variables deberían hacer referencia solo a un tipo de dato. En el caso de nuestra función matemática, nosotros sabemos que x es un número. Si nosotros le ponemos otra cosa a esa función, a ese algoritmo que no sea un número, es probable que recibamos un error o que lo que queramos hacer dentro del algoritmo no tenga sentido, así como si usamos la receta de un omelette para hacer una cebolla, tampoco tenga sentido lo que estamos haciendo. Entonces, para eso, en todos los lenguajes de programación se crean tipos de datos. Los tipos de datos lo que permite hacer es decirle al intérprete en el caso de los interpretados o al lenguaje compilado en el caso de los compilados, decirle qué tipo de dato vamos a estar guardando dentro de esa variable. Y acá vamos a introducir algunas primeras palabras claves de Solidity mismo. Estos tipos de datos, las palabras claves de vuelta para aprender un lenguaje de programación, aprender diferentes lenguajes de programación es simplemente aprender diferentes palabras claves para nombrar a lo mismo. Al final del día, el tipo de dato básico o primitivo de un gran porcentaje de los lenguajes de programación se mantienen entre los diferentes. Entonces, uno aprende, por ejemplo, que una cadena de texto se llama string, es una palabra clave de Solidity para poder hacer referencia a cadenas de textos. Entonces, si quisiésemos hacer un programa que nos va a devolver cuál es el username de Solo en Twitter, podríamos guardar ese solo cripto, el arroba solo cripto, en una variable que sea de tipo string, y el algoritmo es súper sencillo. Tiene la variable guardada y la devuelve simplemente. Me dice, vos no le pusimos ningún parámetro de entrada, el proceso era devolver la variable, obtuvimos como resultado arroba solo cripto. El otro tipo de datos son los números, que es el ejemplo de la función matemática que vimos. Los números en Solidity se llaman integers, en realidad se llaman int, pero para simplificar un poco y para la gente que no está acostumbrada a ver Solidity, le pusimos integers. Es el ejemplo del número 5 de la función matemática que vimos hace un rato. Otro tipo primitivo, insisto con esto, de todos los lenguajes de programación es el verdadero o falso, que es el boolean. Al final del día, esto es una especie de binario, es decir, o es un 1 o es un 0. Si pasa electricidad por acá o no pasa electricidad, true or false son los valores posibles de un booleano. Y algo que es nativo de Solidity, que lo tiene la IBM, Solidity, diferentes lenguajes que sirven para programar smart contracts también, es la dirección o el address. Para todos aquellos que no sepan bien cómo funciona todavía la blockchain, cada contrato inteligente le es asignado un address específico, que es una cadena de texto de una determinada cantidad de caracteres, todos con el mismo formato. Y la forma que tenemos nosotros de decir quiero ese contrato es utilizar su address. Es muy equivalente a cómo en la web queremos entrar a google.com y google.com es una especie de alias de la IP del servidor de Google. Si nosotros queremos utilizar un contrato inteligente específico, agarramos el address. Cada vez que interactuamos con un contrato inteligente, es muy importante verificar que el address sea el correcto, porque muchas veces, como es un texto largo, uno se puede confundir. Un cambio en una letra, y esto está relacionado con criptografía y con el tema que van a ver en la siguiente clase, que es la criptografía justamente de blockchain. Un cambio en una letra modifica absolutamente todo en cripto. Cada una de las cosas que están en los contratos inteligentes y en la infraestructura básica de la blockchain está ahí por algo. Hay muy pocas cosas al azar o hay muy pocas cosas que no tienen una función clara. El caso de los addresses y las direcciones de Ethereum es fascinante. La clase que viene, aprovechenla porque aprender sobre cómo se calcula el address en base a la cuenta que lo está subiendo, el código y demás, es extremadamente interesante. No hay ninguna diferencia entre los addresses, es una buena pregunta, Francisco, no hay ninguna diferencia entre los addresses de los smart contracts y de las wallets. La public key, que mal llamada public key, después lo van a ver mejor, son simplemente formas de referenciar a elementos existentes en una blockchain. Ese elemento existente puede tener código o no, y es como uno sabe si es un contrato o no es un contrato. Pero, por ejemplo, uno quiere transferir un Ether de una cuenta a otra, la cuenta que recibe el Ether, no importa si es un contrato o no es un contrato, puede recibir el Ether igual y a los fines prácticos interactúa como si fuese una cuenta más de la blockchain.
No hay ninguna diferencia entre los addresses de los smart contracts y de la blockchain. Hay algunas mínimas diferencias, pero no tiene sentido por el ejemplo y simplificar contarlas ahora. Después tenemos los arreglos, para los que sepan programación, en Solidity se llaman mappings. Un mapping es simplemente un conjunto de datos de un mismo valor. Un ejemplo podría ser, queremos hacer un programa en los que procesemos el PIN de teléfono de un usuario. El PIN de teléfono sabemos que son 4 números, entonces sabemos que vamos a necesitar 4 números, podemos hacer 5, 2, 3, 1 en un arreglo de números. Eso es lo que se conoce como arreglos, en muchos lenguajes de programación, en Solidity se llama mapping. Y después cosas un poco más complejas, estructuras más complejas, que son los objetos o structs. Cumplen la función de agrupar datos similares de una variable. Por ejemplo, queremos hacer una variable. Recordemos que todo esto son tipos de datos de variables, ¿no? Como para, si estoy yendo muy rápido, volver un poco. Recordemos que un tipo de dato una variable puede tener un solo tipo de dato, entonces queremos crear una variable, por ejemplo, que sea persona, que obtenga un tipo de dato que nos inventamos nosotros, que se llama persona. Ese tipo de dato tiene un nombre, un apellido y una edad. Entonces sería un objeto que tiene nombre igual a un string, apellido igual a otro string, edad igual a otro número. Entonces es una forma muy conveniente de componer información dentro de un mismo elemento, una misma variable. Entonces uno después puede decir, dame el nombre de la persona, y uno puede decir persona.nombre, por ejemplo, y obtener el nombre de la persona. No se puede. Las addresses son únicas. Hay algunas salvedades. Las addresses están directamente relacionadas con las private keys. La private key es la frase semilla derivada. Lo van a ver mejor la clase que viene. Pero un address es única y es determinística. Es decir, una vez que yo obtuve un address, ese address fue calculada con un proceso criptográfico determinístico. Si yo pongo el mismo input, en el caso es un algoritmo más, la criptografía al final del día, si yo pongo los mismos parámetros de entrada al mismo algoritmo criptográfico, me va a dar siempre la misma address. Entonces, eso permite poder recalcular las addresses si tenemos la llave privada. Pero no, se pueden pisar, hay algunos hacks, probablemente en el módulo de seguridad lo vean. Si yo sé cuál va a ser el address, por cómo se calcula, sé cuál va a ser el address de un contrato que todavía no está deployado, hay un hack, de hecho creo que hubo una Layer 2, Optimism, si mal no me acuerdo, si me estoy equivocando pido disculpas, pero creo que usaron la misma llave privada para deployar el mismo contrato y sufrieron un hack, un robo de fondos por eso. No, las addresses se calculan off-chain, las calcula un algoritmo que no tiene nada que ver con la blockchain específica. Un address es por definición, vamos a decir, multi-chain, es decir, a mismas 12 palabras, esto ya es un poco más avanzado por ahí, pero las 12 palabras son la frase semilla de cada cuenta. A las mismas 12 palabras siempre obtengo el mismo address y no tiene nada que ver ni con el protocolo que interactúo, ni siquiera con la blockchain en la que estoy utilizando mi address. Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain, todas funcionan con la misma criptografía por debajo, pero no tiene nada que ver con la blockchain. No hace falta hacer una transacción para que el address pueda ser calculado, sino que el address se puede calcular off-chain y una vez que yo hago la primera transacción, obtengo siempre el mismo address. Lo van a ver más adelante en esto. Las addresses son los lugares de la memoria, o sea, son los lugares donde contiene toda la información. La información en la blockchain se guarda en addresses. No me quiero ir adelantando mucho igual porque hay temas muy interesantes y es un curso largo. Estos son tipos de datos para repasar hasta ahora. Nosotros tenemos variables. Cada una de las variables es usada para determinar el estado intermedio de los algoritmos y cada variable puede guardar un tipo de dato específico. El tipo de dato que puede guardar son estos que tenemos al costado. Hay algunos más, esto varía según el lenguaje, pero los primitivos o los básicos en Solidity son strings, integers, boolean y address. Mappings y structs, hay algunos más.